saludamos y les damos la bienvenida a un nuevo programa de Nuestras Pequeñas Dudas. Hoy, desde Villafranca, el Colegio El Castellar de esta localidad nos ha acogido y va a tener también sus minutos de entrevista, de periodismo y además del bueno y sus periodistas con esta clase que enseguida vamos a proceder a presentarles, se van a presentar ellos mismos y que han elegido también un tema y un entrevistado que ya verán ustedes, de lujo los dos. Así que empezamos presentándonos y conociendo a estos pequeños, grandes periodistas que van a resolver nuestras pequeñas dudas en la mañana de hoy. Buenos días, yo soy Julia. Hola, me llamo Candela. Hola, me llamo Imán. Buenos días, me llamo Magda. Hola, soy Eric. Buenos días, me llamo Rares. Mi nombre es Ani. Buenos días, me llamo Amina Hassani. Hola, buenas tardes, me llamo Razan Benomar. Hola, buenas tardes, me llamo Sohai Bayan. Hola, me llamo Ada, mi apellido es Serrano. Buenas, me llamo Carmen. Hola, buenas, me llamo Antoni. Hola, me llamo Vilán. Hola, me llamo Islam. Hola, buenos días, me llamo Ariana Yamba. Hola, buenos días, me llamo Imran Safi. Hola, buenos días, me llamo Barae. Bueno, pues estos son nuestros periodistas. Ellos, como cada pequeñas dudas, han elegido a la persona a la que van a entrevistar, han preparado las preguntas junto con su tutora, con Marta, y esto empieza ya. Yo les dejo en sus manos. Hola, Daniel, buenos días. Antes de empezar, queríamos darte las gracias por dedicarnos este rato. Somos los alumnos de quinto B del Colegio CPI El Castellar. Estas últimas semanas nuestra clase se ha convertido en un pequeño centro de investigación, ya que hemos estado trabajando en nuestro proyecto sobre historia. Y estamos muy contentos de poder estudiar tantas cosas sobre el barroco. Mientras investigábamos sobre el pasado, pensamos que tú serías una muy buena persona para entrevistar, ya que sabes tanto del barroco. Por eso pensamos en ti, que has estudiado historia en la universidad y eres de aquí, de Villafranca. Nos parece muy interesante poder estudiar cosas que pasaron aquí hace muchísimos años, donde ahora vivimos. Tenemos muchas ganas de que nos cuentes cómo es tu trabajo, qué es lo que más te gusta de la historia y que nos ayudes a entender que la historia no solo está en los museos, sino en nuestro pueblo y en personas como tú. Por eso, Quinto B ha preparado una serie de preguntas. Bueno, pues ya conocemos al entrevistado, Daniel, un placer, historiador villafranqués. El placer, desde luego, es mío, Jaione. Muchas gracias a todos vosotros por querer contar conmigo. La verdad es que es una suerte y un privilegio que tengáis estas actividades, que con la tutora preparéis estas cosas, porque de alguna manera también os incentivan de aquí al futuro a trabajar y a seguir estudiando, ¿no? Y bueno, pues desde luego el placer es mío volver a donde fue también mi clase de quinto de primaria, que la di en esta misma clase, en esta misma mesa. Entonces me veo muy bien, muy reflejado en vosotros y me veo muy contento de que hayáis querido contar conmigo. Candela, empezamos con la entrevista, venga. Pues como tú has dicho, tú naciste aquí en Villafranca y queremos saber qué o cuándo decidiste que ibas a estudiar historia. Bueno, pues es una pregunta muy bonita y bueno, como os digo, yo estudié en esta misma clase, ¿no? Y ya en la escuela me gustaba la historia. No sé si tenéis hermanos pequeños, pero seguramente que si tenéis hermanos pequeños están en una fase de 5 o 6 años de que se preguntan todo el por qué. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué, papá? ¿Por qué? Todo el rato así, ¿no? Entonces, yo digamos que no he salido de esa fase. Entonces, me gusta preguntarme el porqué de las cosas, el porqué, y bueno, pues eso me llevó a conocer un poco de la historia, pues también mis padres, a mi padre le gusta mucho la historia, a mi abuela. Entonces fui conociendo la historia y cuando ya estaba en la ESO estudié el bachiller de letras y entré en la Universidad de Zaragoza a estudiar historia.
Y también la gente cuando se hace mayor desconecta de su pueblo y luego vuelve. En tu caso, después de estudiar historia, ¿cómo se siente volver a ver esos edificios de tu infancia, pero esta vez con ojos de historiador? Pues la verdad es que es una pregunta muy bonita esa que me dices, porque volver a casa siempre le genera a uno pues alegría, satisfacción. Yo por cuestiones laborales vivo en Zaragoza, no vivo en el pueblo entre semana, en los fines de semana sí que me desplazo hasta aquí. Pero se ve el pueblo, primero, con ojos de villafranqués, uno nunca es objetivo porque es tu pueblo, y luego con ojos de historiador, como dices, pues te vas haciendo preguntas, te vas interesando por algunas cosas que te han contado los mayores, vas reteniendo todo en la cabeza y luego le das un sentido a cosas que pasamos por delante de ellas muchas veces y no nos damos cuenta de la suerte que tenemos de contar con monumentos barrocos espléndidos como hay en Villafranca, o con historias muy bonitas y muy ricas, con leyendas incluso como la que conocéis todos de la de San Pedro al Castillo, ¿no? Entonces uno pues le va buscando el sentido y lo va contextualizando, que es la labor que tenemos como historiadores, el contextualizar, el preguntarnos el porqué y bueno, pues un poco darle un sentido y un entendimiento. Gracias. Villafranca tiene muchos edificios y monumentos muy bonitos. Para alguien que no sabe mucho del arte, ¿cómo explicarías por qué nuestro pueblo es tan importante dentro del estilo barroco en Navarra? Pues esa es una pregunta muy interesante también, sobre todo porque, bueno, en Navarra ya sabéis que siempre se ha dicho que el Reino de Navarra y siempre se ha vinculado a Navarra con otros estilos artísticos anteriores al barroco, pues con el románico, el gótico, del castillo de Olite, del castillo de Javier, de la catedral de Pamplona, y se ha dejado un poco de lado siempre el barroco. Da la casualidad desde que hace 40 años, desde la Universidad de Navarra y de la Universidad Pública de Navarra, se ha intentado poner en relieve el barroco también como un estilo propio de Navarra, con sus características propias. Entonces, lo bonito es que en Villafranca contamos con un microcosmos, que le han llamado así los profesores de la Universidad de Navarra, en el que encontramos monumentos de distintos tipos, eclesiásticos y civiles, que reúnen todas las características del barroco en Navarra. Pues el uso del ladrillo, los tres pisos de las casas. Contamos con una iglesia que es enorme, grandiosa, un convento, un poco ese microcosmos, un pequeño mundo barroco que además está muy concentrado en todo lo que es el atrio, y eso siempre le da un carácter especial. Si tuvieras que elegir un edificio o lugar más especial de Villafranca, ¿cuál sería y qué detalle nos recomendarías ver con más atención? Pues es una pregunta muy difícil. No sabría con qué quedarme. Me quedaría con papá o con mamá, Exactamente, sí. De quedarme me quedaría con la iglesia parroquial, porque es la joya de la corona. De hecho, toda la gente que viene, en las visitas que se hacen en el barroco o durante el año, cuando entramos en la iglesia, la gente se sorprende de que en Villafranca haya una iglesia tan grande. Y de hecho, la gente incluso pregunta si no fue colegiata, que es un puesto por encima de una iglesia parroquial, ¿no? No, una iglesia parroquial. La gente se sorprende. Pero yo, de quedarme, me quedaría con el convento por el carácter personal, porque bueno, al final yo he vivido muchos momentos en el convento, conocí a los carmelitas y bueno, pues me resulta un lugar muy tierno, sobre todo pues para los villafranqueses pues también es una cosa muy bonita. Y luego otro de los elementos que me quedaría sería el Palacio de los Arévalos, del Conde de Rodez. Porque si os fijáis, y esto para que os vayáis entrenando la vista de historiadores, lo bueno que tienen los edificios de ladrillo es que están abiertos y tienen cicatrices.
Entonces se puede ver a través de las ventanas que se ciegan, de las ventanas que se abren, la historia de la construcción. Y en esa casa, si vais y dais una vuelta, veréis que es una casa que tiene 3 puertas porque eran 3 casas unidas. Entonces ahí se hace una la idea de cómo se vivía en la época y cómo se iban pues, generando esos palacios que hoy entendemos como un todo, pero que en día eran casas que se iban uniendo. Entonces es muy curioso de ver por fuera. Aunque ahora vemos las iglesias y las fachadas como algo normal, en la época barroca todo estaba hecho para sorprender a la gente. ¿Qué nos cuentas ese estilo barroco sobre cómo era Villafranca hace cientos años? Pues difícil. ¿Cómo vive el periodismo? Muy bien. Sí. La verdad es que, claro, hablamos siempre de barroco como un movimiento artístico que estaba llamado a generar emoción en la gente. Emociones generalmente buenas, a veces, pues sobre todo, pues con las tallas religiosas, pues igual no son emociones, digamos, alegres, sino más de recogimiento, pero aún así, o de pena o consuelo, pero aún así lo que querían generar era exactamente lo que has dicho tú, tener un diálogo con el que lo está viendo, incluso hoy en día, 300 años después, tener un diálogo con nosotros mismos y hablarnos. Entonces, lo bonito es, por ejemplo, en los palacios civiles, en el Palacio de los Martínez de Arizala, tú entras en la escalera, que seguro que habéis estado, entras en la escalera y es una escalera enorme. Si tú la comparas con una escalera como la que podemos tener todos en casa, pues te sientes pequeño. Y es que esas familias que tenían mucho dinero y mucho poder, lo que querían era hacerte sentirte pequeño en su presencia, ¿no? Y lo mismo también en los templos, pues en los retablos dorados, pues que es un escándalo el que tenemos de la Virgen del Rosario del siglo XVIII, que además se restauró hace poco y las restauradoras dijeron que tenía de oro de muy buena calidad, de quilates, digamos. Claro, estaba llamado a ser un reclamo, una atención, y no deja de ser una cuestión de demostrar cierto poder y cierta influencia, y eso siempre se hace presente en el barroco. Muchas veces pensamos que el patrimonio son solo edificios antiguos, pero ¿cómo crees que conocer la historia de Villafranca puede ayudar a que venga más gente al pueblo y valorar más lo que tenemos? Pues es una pregunta... Yo ya no voy a decir nada. No. Me están dando ganas de jubilarme, no te digo más. Es tremenda. Una pregunta que yo muchas veces me hago como historiador, pero que nos tenemos que hacer todos. También como ciudadanos, los ciudadanos estamos responsables a conservar lo que nuestros antepasados nos han dejado y que forma parte de nuestro pueblo. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta de que tenemos un legado, y si ese legado no se conoce, no sabemos qué es lo que tenemos que cuidar. Entonces, para cuidar algo hay que conocerlo primero. Entonces, tú no puedes cuidar a una persona que no conoces. O sea, quiere decir, pues conoces a la gente, o sea, cuidas a la gente que más cercana tienes, a no ser que te dediques, que tengas vocación de médico o enfermero, que es una cosa muy bonita. Pero si no conoces, no cuidas. Y hay que conocer, y hay que hacer por trabajar por conocerlo. ¿Qué les dirías a los niños y jóvenes de Villafranca para que aprendan a cuidar y valorar los monumentos y lugares históricos del pueblo? Es que lo ponen difícil, ¿eh? Ya no digo nada, Daniel. Bueno, pues sobre todo interesarse y hacerse las preguntas: ¿por qué tenemos esto? ¿Por qué no tenemos esto otro? Porque hemos hablado antes de edificios que tenemos, pero a lo largo de muchos años hemos perdido también muchos edificios que no dejan de ser cicatrices en la cultura del pueblo. Y es muy bonito conocer la cultura del pueblo donde hemos nacido, pues donde vivimos. Es bonito conocerlo, es bonito cuidarlo y es bonito sobre todo transmitirlo.
Entonces ahí, bueno, pues a los jóvenes, a los niños como vosotros, a los jóvenes, pues siempre que tengáis, que cuidemos, yo primero también, la cultura de nuestro pueblo, que la trabajemos y que la sepamos transmitir. Mirando al futuro, ¿hay algún proyecto o sueño relacionado con la historia que te gustaría cumplir algún día? Pues sí, además es un sueño que he tenido siempre desde pequeño. A mí me gustaría mucho, de aquí a un futuro, cuando pueda tener un poco de tiempo, escribir un libro sobre la historia de Villafranca en el barroco, en los siglos XVI, XVII y XVIII, porque es una historia muy rica y muy desconocida también. Entonces, ¿tenemos en la actualidad algún libro? Hay un libro que se escribió en los años 80, que seguro que vosotros lo habéis visto, es un libro así gordo, verde, con la tapa verde con el escudo de Villafranca. Lo que pasa que se hizo en un contexto en el que todavía los archivos no se habían puesto en valor. Es cierto que tiene mucho trabajo detrás, pero quizás se le dio más importancia a la historia medieval de Villafranca y no tanto a la historia del siglo XVI, XVII y XVIII del barroco. Entonces, hay cosas que van saliendo yo de vez en cuando me aburro. Que no será muy a menudo. No, porque no me dejan parar. Pero bueno, cuando tengo un poco de tiempo, sobre todo en verano, pues me voy a Pamplona, me voy a Tudela, que es donde están los archivos de Villafranca, o aquí en el municipal, que lo cuida José Luis y lo tiene muy bien organizado. Y claro, pues de vez en cuando van saliendo cosas nuevas y noticias y dices, es una pena que esto no se conozca. Y eso es lo que creo que sería mi sueño, el poder hacer un libro sobre la historia de nuestro pueblo. Podemos animar, ¿no, chicos? Porque sería muy interesante para todos. Ahora que vosotros os habéis hecho unos expertos del barroco, sería muy interesante para todos. ¿Por qué decidiste ser historiador? Bueno, esto es una cosa... no es que la vida me vaya llevando, sino que la vida me va poniendo momentos y personas en las que de alguna manera te dan a conocer la historia. A mí me empezó a gustar la historia por mi pueblo. O sea, todos estamos en Villafranca, todos sabemos que Villafranca tiene mucha historia, empezando desde el tiempo de los romanos, incluso de antes, pasando por la etapa islámica, también con restos de casas de la época islámica, de restos también de judíos, era un curso también de culturas. Bueno, pues pasando por todo eso, pues uno se va haciendo preguntas y va teniendo a lo largo de la vida referentes. Entonces, por ejemplo, mi padre en casa, a mi padre le encanta la historia, sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Yo me he ido un poco más adelante precisamente porque al criarme en Villafranca, al ver tantos edificios de los siglos XVII y XVIII, pues dije, joder, pues si es cuando más rica era Villafranca, figúrate, y está así, pues me empecé a interesar por eso. Y luego te van poniendo otras figuras. A mi abuela le encanta la historia y ha sido siempre una transmisora de historias tremenda. Y luego profesores, pues aquí de la casa, pues Enrique Mayayo, por ejemplo, o bueno, profesores del instituto, de la universidad. Y luego, pues, otras personas, pues, mencionaba antes que uno de mis edificios favoritos es el Carmen, el convento de los Carmelitas. Ahí tuvimos un gran historiador, que era el padre Manuel, que murió hace unos años y que cuando ya estaba enfermo, pues bueno, pues me decía, oye Daniel, ayúdame en esto, tal. Y ahí pues empecé a entrar en los archivos, que entrar en los archivos es también todo el mundo. Y bueno, pues fue así, madurando un poco mi vocación hacia la historia como historiador. Os dais cuenta, chicos, perdóname, Enrique, que hablábamos cuando teníamos estas conversaciones, ¿no?, sobre la documentación y el periodismo, hablábamos de la importancia de la documentación. Vosotros os habéis documentado, no sé si os habéis dado cuenta que Daniel también está constantemente hablando de que hay que documentarse y hay que saber muy bien de dónde nos llega la noticia y la información, como vosotros habéis hecho para preparar esta pedazo de entrevista. ¿Qué consejo nos daría si queremos ser historiadores en el futuro? Bueno, pues un consejo que os daría es que estudiaseis mucho. Eso es para empezar. Y segundo, que no lo tengáis
como una cosa aburrida, sino que os la lleváis siempre a vuestro terreno. La historia es muy rica y es muy amplia, y vosotros cada uno tendréis vuestros gustos, vuestros intereses, vuestro contexto. Entonces, que siempre os preguntéis el porqué de las cosas partiendo de vuestras propias vivencias personales, y que de ahí pues lo vayáis estudiando, lo vayáis trabajando y os intereséis por las cosas que os gustan. Yo tengo amigos en la Universidad de Zaragoza que han hecho la tesis doctoral sobre el fútbol, sobre el Real Zaragoza, ahora que ha bajado. Pero quiero decir que es muy diversa, que no es la historia que aparece en los libros, que a veces nos puede parecer aburrida, sino que es una historia que incluso hay gente que le encanta, por ejemplo, la historia familiar, y se hace el árbol genealógico, que se puede hacer también. O sea, que no dejéis de interesaros siempre o nunca por la historia. ¿Qué es lo más emocionante que has descubierto o has investigado? Bueno, pues las cosas más emocionantes que he investigado, aparte de lo que he tenido que trabajar por mi trabajo en la Universidad de Zaragoza o fuera, es siempre son las cosas del pueblo. Es que es el pueblo, o sea, es que no hay más que decir. Entonces, bueno, pues... ¿Y qué pueblo? Que también claro, tiene materia prima, claro. Claro, es Villafranca. O sea, tenemos un patrimonio muy rico e incluso documental. Hablabas de la documentación, decías de la importancia de la documentación. Es que Villafranca tiene la notaría más antigua de la Ribera y la segunda o la tercera más antigua de Navarra, desde 1497. O sea, hacía 5 años solamente que se había descubierto América. Y ya teníamos mucha documentación en Villafranca. Entonces, es una documentación que está sin explotar, y de vez en cuando, pues en estos viajes que suelo hacer, pues a Tudela, Pamplona, aquí en el archivo, pues vas pasando papeles y te salen noticias curiosas. Entonces, de las cosas más emocionantes que he podido sacar, por ejemplo, es la cantidad de mujeres importantes que hubo en Villafranca en el siglo XVII y XVIII. Que eso es una cosa que yo desconocía. Sí, no, y además con dos pares de ovarios. Ahora, sí, ¿no? pero literalmente. Entonces, una mujer que era Brígida de Andosilla, que tenía dinero a expuertas y la dedicó todo el dinero para los pobres del pueblo, porque murió soltera y no tenía hijos, y dedicó. Una sobrina suya que pasó aquí mucho tiempo porque no le iba bien en el matrimonio, entonces se vino a Villafranca, Leonor Dayan, que es una de las mejores humanistas de Navarra, y estuvo muchas temporadas viviendo aquí en Villafranca, y acabó siendo una de las discípulas de Santa Teresa de Jesús. O sea, quiero decir que había mujeres... Claro, sí, no. O sea, es que de verdad salen biografías de gente que dices, es que esto no tenemos ni idea. Un señor que se llamaba Ramón de Bobadilla, por ejemplo, en el finales del siglo, principios del siglo XIX, estuvo luchando como militar en la batalla de Ayacucho, que fue una de las últimas batallas de las independencias de los territorios de ultramar, de lo que hoy en día es Perú, Venezuela y demás, que antiguamente en el siglo del Barroco pertenecían a la monarquía de España. Entonces, son personajes muy interesantes, muy desconocidos, y desde luego recuperar la voz de esas personas que están durmiendo el sueño de los justos hoy en día, que nos puedan servir también de ejemplo de muchas cosas, y luego recuperar la voz de gente, no solamente de las grandes personalidades que son, pero también de cómo vivía la gente en los siglos XVI y XVII, la gente común, como podemos ser todos nosotros, pues eso a mí me llama mucho la atención y me gusta y me emociona. O sea, cuando te sale, por ejemplo, y ves como me vengo arriba, pero cuando te sale, por ejemplo, el inventario de bienes de una pobre viuda en la que solamente tiene 4 calderas en el hogar, en la cocina, y poca cosa más, dices, ¿cómo viviría esta pobre mujer? ¿No? Entonces te hace también ver que el barroco sí, están los monumentos, pero también estaba la gente que sostenía esos monumentos y que muchas veces no pasaban situaciones buenas.
Entonces, bueno, pues te hace plantearte muchas cosas del hoy en día también. Si pudieras viajar al pasado, ¿a qué época irías y por qué? Pues sin duda, a Villafranca en el siglo XVII. Estoy seguro de que, porque eso lo tenemos todos, de que el sentido de la juerga y la fiesta en el siglo XVII en Villafranca estaba. De hecho, hay los libros de cuentas del ayuntamiento, cuando se celebraban las fiestas patronales o los carnavales, que ya en el siglo XVII había las carnestolendas que les llamaban. Entonces, bueno, pues conocer un poco cómo vivía esa gente, esas fiestas cotidianas, pues como vivimos hoy en día nosotros, pues también había escuelas en el siglo XVII en Villafranca, con un maestro de gramática, y iban los niños y iban a aprender gramática y letras. Bueno, pues a saber cómo vivía la gente, pues nuestros antepasados o la gente que vivía en nuestro pueblo hace unos años, hace 300 o 400 años. Bueno, Daniel, y para terminar las preguntas, ¿qué deseo pedirías para el patrimonio y la historia de Villafranca? ¿Puedo pedir 2 deseos? Vale. O sea, bueno, si es lo que quiera. Que lo ha hecho muy bien, para las preguntas tan difíciles, porque vosotros también lo habéis hecho muy bien. Sí, pues 2 deseos solamente. El primero es que a nosotros nos guste conocer más del patrimonio, pero no solamente del patrimonio de los monumentos, sino también del patrimonio, pues de preguntar a la gente mayor cómo vivían también ellos, cómo era Villafranca hace 50 o 60 años, por ejemplo. Y el segundo es que seamos nosotros, vosotros y yo y nosotros, los mejores embajadores de Villafranca. Que siempre cuando salgamos de Villafranca y nos pregunten qué hay, porque muchas veces la gente no sabe dónde estamos, ¿no? Pero decirles y ser los mejores embajadores de nuestro patrimonio y de nuestro pueblo. Bueno, había entre el público alguna preguntita, ¿no? Muy rápidas. Y como historiador, ¿cuál es la cosa más curiosa o sorprendente que has descubierto sobre la historia de Villafranca? Bueno, pues por ejemplo, esta convivencia que hay en los siglos XV y XVI de distintas culturas, yo creo que es algo que podría caracterizarnos y creo que es algo también muy llamativo y que nos puede enseñar hoy en día, ¿no? Y luego, por supuesto, pues estas cosas que os he dicho antes de cómo vivía la gente en el día a día, que eso ayuda mucho. ¿Teníais alguna pregunta más, verdad? Sí. ¿Cuántos años fuiste historiador sobre el barroco? Uy, pues empecé la carrera en el 2014 y ya para entonces ya había hecho mis primeras aventuras en los archivos de aquí del pueblo. O sea, pues que a lo mejor llevo 15, 16 años, un poco más, no sé, ya me estoy haciendo viejo, ¿no? ¿Has hecho más entrevistas sobre el tema del barroco? Entrevistas como tal, no. Y os agradezco desde luego la oportunidad, porque es una oportunidad. Conferencias o charlas sí que me había tocado, pero una entrevista cara a cara, no. Nosotros yo creo que hicimos, pero sí, un recorrido era una los visita. edificios que era otra cosa. Sí. Habéis sido pioneros, chicos. Sí. Oye, os lo agradezco mucho. Ana, ¿despedimos? Bueno, Daniel, ya hemos terminado nuestras preguntas. Queremos darte las gracias por venir hoy a nuestro colegio y pasar este rato con nosotros. Nos ha gustado mucho aprender contigo y descubrir que la historia no son solo las cosas del pasado, sino algo muy interesante que nos ayuda a conocer nuestro querido pueblo. Gracias por enseñarnos a mirar Villafranca con otros ojos, por ayudarnos y por ayudarnos en nuestro proyecto de historia. Hemos aprendido muchas cosas nuevas. Esperamos que también hayas estado a gusto con nosotros. Ha sido un placer conocerte. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, yo creo que se merece un aplauso, pero es que vosotros os merecéis un aplauso pero gigante. Lo habéis hecho súper bien, chicos. Muchísimas gracias también a Marta, que está por ahí, entiendo que disfrutando, Marta, porque habéis hecho un excelente trabajo.